Vamos a hablar de un ministro que se llama don Manuel Pimentel. Durante la etapa de don Felipe González, dimitieron un montón de ministros. Durante la etapa de don Adolfo Suárez, dimitieron un montón de ministros. Durante la etapa del señor Calvo Sotelo, dimitieron varios ministros. Digamos que ninguno de los gobiernos fue demasiado estable. En el caso de UCD, porque aquello era un magma político, ya lo hemos comentado en piezas anteriores, y en el caso del PSOE, por escándalos que fueron saliendo, hemos hablado ya de algunos y de algunos más hablaremos estos días. Cuando el señor Aznar llega al poder, él dice, oye, se acabó. Yo quiero demostrar que mi gobierno va a ser el que más tiempo va a aguantar sin que haya dimisiones. Hay una frase que atribuían, que no creo que fuera verdad, que era lo de aquí no dimite ni Cristo que lo fundó, ¿no? Aquí no dimite nadie. Aquí se acabó, aquí todo el mundo cumple su y sale cuando el señor presidente del gobierno haga un relevo de gobierno. Y hay que decir que aunque en el gobierno Aznar ahora sabemos que como mínimo había 4 personas que probablemente hayan cometido delitos, es verdad que los delitos los han cometido fuera del gobierno, pero uno es el señor Jaume Matas, condenado en firme, por tanto ya es alguien que está probado que cometió delitos. Otro es el señor Rato, condenado en firme del tema de las tarjetas Black, aunque absuelto de todo lo demás, pero en fin, se ha considerado que eso es un incumplimiento de la ley, aquellas tarjetas con dinero que no pagaba retenciones, 2. Y tenemos 2 potencialmente condenables. El señor Zaplana, que ya está condenado en primera instancia, en espera de que se le confirme. Bueno, pues con todo eso, aún así el señor Aznar, que en eso no lo sabía según él, pues quería decir, aquí no dimite nadie, no queremos escándalos, aquí somos diferentes a esos felipistas que dimitían por escándalos. Sí, se está adelantando, voy a hablar del tema en cuestión. En ese momento entra en escena el señor don Manuel Pimentel. Cuando el señor Aznar nombra gobierno, el primero, el del año 96, no está Pimentel, está como ministro de Trabajo don Javier Arenas. Pero en el año 2999, el señor Aznar asciende al señor Arenas a secretario general del Partido Popular. Deja trabajo y pasa a ser secretario general del PP, porque en aquella época se consideraba que era un cargo tan importante el ser secretario general de un partido que no era compatible con ser ministro, aunque el señor Cascos lo había compatibilizado durante 3 años. Y entonces su número 2 como ministro de Trabajo, que era el señor Manuel Pimentel, el secretario de Estado, pasa a ser ministro y está 1 año como ministro. Y va a ser el señor Manuel Pimentel el que va a jorobar el plan de Aznar de que aquí no dimita a nadie, porque el señor Pimentel va a dimitir como ministro. Lo que pasa es que está un poco discutido los motivos por los que lo hizo. Vamos a contar lo que él contó. ¿Tenemos alguna cara? Por cierto, que estoy muy soso si no hay ninguna cara. ¿Tenemos alguna cara de Pimentel para que mientras que hablamos de él veamos su rostro? Bueno, voy a poner en el archivo su apellido y ya la pongo. ¿Y por qué esto es discutible? Ah, mira, que tengo su cara cuando dimitió. Vamos a poner aquí su fotografía. Porque era bastante comentado que el señor Pimentel y el señor Aznar no se quedaron demasiado bien. Mira, aquí le tenemos en el momento de la dimisión. La de Pimentel fue la primera y la última dimisión de la era Aznar. Voy a asumir la responsabilidad política, en este caso lo voy a asumir como creo que debo asumirla, presentando, dentro de un momento lo voy a hacer, pues mi dimisión. Esto que está haciendo el señor Pimentel es muy raro y muy polémico por cómo lo hizo. Pero vamos a entrar primero en los motivos. Había una cierta rumorología de que el señor Pimentel y el señor Aznar no habían conectado. Recordemos que era ministro por continuista. Se suponía que el señor Arenas había hecho una buena labor como ministro de Trabajo. Era el señor Arenas el que había obtenido al señor Pimentel como su número 2, como secretario de Estado. Bueno, pues era el continuador, pues bueno, pues que esté el que estaba de número 2, que sea el ministro. Pero no parece que el feeling Aznar-Pimentel fuera muy fuerte. Y en ese momento, teóricamente, el señor Pimentel dice que dimite por un caso de corrupción. Porque había un tipo, que es este señor, a ver si me suena, que se llamaba el señor Aicart. Este de aquí era el director de migraciones del Ministerio... Uy, esto no está aquí. El director de migraciones del Ministerio de Trabajo. Que, hombre, es un cargo importante, pero... Y este tipo, siendo director
de Migraciones, ICAT, había dado una subvención a una empresa donde trabajaba su esposa. Entonces, eso es algo que fue investigado y no se consideró que se hubiera cometido delito, porque si la empresa estaba dentro de las que podían hacer a eso, pues no era delito, pero está feo, porque supuestamente tendrías que decir, hola, digo, oye, en esta empresa está mi señora, por tanto, yo me inhibo tal. Él dirá, bueno, es que tampoco de él dependía, pero sí del ministerio en el que trabaja, ¿no? En el fondo, lo más lógico es que él le hubiera dicho a su señora, oye, no pidas subvención si yo trabajo en el ministerio. No, o sea, es de sentido común. Con lo cual, cuando se descubre el tema, Pimentel dice... Sí, esto que comentas es verdad, pero eso es después, ¿eh? Lo que comenta de que estaba en contra de la Gradera lo hizo de manera... Me pone aquí Pimentel, sí, además lo hizo de manera pública y se dio de baja del partido, pero eso es después, ¿eh? Estamos en el año 99 cuando pasa esto. Entonces, lo que dice Pimentel es, oye, he descubierto que ICAT ha permitido que su mujer cobre una subvención del ministerio en el que trabaja, por tanto, destituido, que es algo muy normal, es la medida lógica. Dice, oye, pues mira, lo siento, no deberías haberlo hecho, por tanto, aunque no sea delito, destituido porque da mala imagen y además es poco ético que sea ese tipo de cosas, ¿no? Pues el famoso cruce de intereses de que tanto se habla. De ICAT, del director de Migraciones del Ministerio de Trabajo. Y de repente dice el señor, me siento responsable y dimito como ministro. Suena un poco raro. Suena un poco raro. La gente dirá, ¿no será que dimite usted porque se lleva muy mal con el señor Aznar? Porque aquí vemos a lo normal cuando tú dimites es que presentas tu dimisión al ministro, al presidente del gobierno. Yo, ministro, pido reunión en la Moncloa, el señor presidente, le presento mi carta de dimisión y el presidente decide si la acepta o la acepta. Ha habido muchos casos en la historia en la que un político ha presentado su carta de dimisión y no ha sido aceptada. Ha dicho, no, hombre, no, quédate, que yo creo que debes seguir, vale, la convenzo y sigo. Eso pasa muchas veces. Aquí no pasó eso. No fue Pimentel al señor Aznar, digo, mi carta de dimisión, y después de que la haya aceptado, da una rueda de prensa para decir que dimite. Fue al revés. Da una rueda de prensa para decir que sepan que voy a presentar mi carta de dimisión. ¿Se dan cuenta ustedes lo anómalo? Por eso esa imagen que he enseñado antes era muy anómala y no conozco ningún otro caso en la historia de los ministros, de que uno dé una rueda de prensa antes de hablar con el presidente del gobierno. Lo cual me delata que muy buena relación no había, ¿verdad? Y la última dimisión de la era Aznar. Voy a asumir la responsabilidad política, en este caso la voy a asumir como creo que debo asumirla, presentando, dentro de unos momentos lo voy a hacer, pues mi dimisión irrevocable. El motivo. Está dando la rueda de prensa antes de dimitir. Con lo cual, ¿por qué lo está haciendo con todas las cámaras delante? Porque sabe que entonces ya no hay marcha atrás. Porque si el señor Aznar podía hacer algo, si queda con el señor Aznar, presidente, quiero dimitir, sabe que el Aznar puede decir, no, pues no puedes irte, porque te merece la pena que sigas, o porque si no te vas a enterar, ya no puede hacer nada. Sale sí o sí. Es más, os les cuento una historia, ni hablaron. O sea, no es que después de eso, es que Aznar ni recibió. Cuando hizo esta rueda de prensa, el señor Aznar dijo, ya no, aquí hablan de la huelga general, la huelga general fue después, la huelga general fue en el 2002. Esto fue todo antes, fue todo en el 99. Era cuando, era los tiempos de España va bien. Oficialmente no había polémicas. El país estaba subiendo económicamente, la gestión del trabajo era buena, el paro había reducido, pero lo que más se cuenta es que parece ser que la relación era tan mala, porque por lo que sea, el señor Pimentel consideraba que su Aznar era un prepotente, que lo que sea, que aprovechó la excusa de ICAR y, vale, señor ICAR, este es un golfo, pues nada, pues ya dimito y así me libro del señor Aznar. Quien mejor ha contado esto es el señor Jiménez Los Santos, que en aquella época estaba muy cerca del señor Aznar, y recreó, yo creo, una ocasión el momento de la dimisión en su programa, como solo el señor Los Santos. No sé si se va a oír bien. Pero... La dimisión de los ministros se produce por una sola razón, y es que el jefe del gobierno quiere, y si no, no hay dimisión. Solo hay un caso, pero claro, estaba ya Aznar pasado de vueltas, en el momento de su ruina y la nuestra, que es cuando se va Pimentel, ministro de Trabajo. Entra, no sé, fue el jefe de gabinete, Aragonés, el jefe de la cosa, que estaba en la puerta, Agag, no sé muy bien. Bueno, Agag estaría ya en capilla, en monasterio. Dice, presidente,
que ha dimitido el ministro de Trabajo. Por ahí no dimite nadie, está presidente que ha dimitido. Y porque cuando Aznar se ponía así era como Fraga. Y se va, que me voy a pegar, a ver si me va a acabar echando a mí, que no tengo ninguna culpa. Encima que he visto el teletipo de agencia y a la media hora vuelve. Presidente, que las agencias insisten en que ha dimitido Pimentel. Ahora vino a mí, ahora. Y le pasa el teletipo. Esta vez iba precavino. Había dimitido, lo había apuñalado y se había largado, como dimite uno cuando se quiere ir. Este es el único caso que yo conozco de un ministro que de verdad se ha ido. No sé si se ha oído, porque sé que los audios en directo suenan muy bajitos. Luego en la edición a ver si lo puedo poner un poco más alto. Pero yo creo que retrata muy bien cómo es el tema, porque es verdad que Aznar en aquella época estaba el Aznar endiosado de y le dimitió. Hay muchas veces que las dimisiones son despidos suavizados, ¿no? Que es dimisión porque te llama el presidente del gobierno y dice dimite. Este caso es lo contrario. Es justo el único, yo creo que es el único caso que tenemos bastante asegurado que no fue una dimisión empujada, porque fue una bofetada para el señor Aznar no poder haber dicho lo que él quería de soy el único presidente del gobierno al que no le han dimitido ministros. No pudo, porque el señor Pimentel lo impidió. Luego vino el señor que se lo pregunta más sin huerta. Luego vino el señor Aparicio, que se quedó después. Vamos a preguntarle por el tomate a don Juan Carlos Aparicio, que es ministro de Trabajo desde hoy. Va a ser, si renueva mandato el Partido Popular y el presidente vuelve a confiar en él, pues no, pero si no, será igual el ministro más breve de la democracia. Don Juan Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Porque va a ser usted ministro 20 días, en teoría. 20 días ahí, espero que al menos a partir de ahí en funciones, y desde luego una vez que los españoles digan qué tipo de gobierno prefieren, pues también saben los presidentes de gobiernos que tienen las manos libres para decidir cambios o para decidir continuidad. Pero me consta que el presidente del gobierno llevaba tiempo pensando en usted. Nos conocemos desde hace bastantes años, sabe que siempre ha podido contar conmigo para distintas responsabilidades y también sabe que si quiere, en términos futbolísticos, que siga en el banquillo, tampoco hay ningún problema. Dígame, ¿qué investigación especial si crees que la va a abrir para saber qué es lo que ha pasado con el señor Aycar, su señora, la empresa y los 2.000 millones? Yo creo que ya hay tomadas medidas, porque si algún ánimo tiene este gobierno es el ánimo de absoluta transparencia en lo que es la vida pública. Me parece que son medidas correctas, que son medidas suficientes y proporcionadas, y desde luego cuando tengamos también las conclusiones de ese trabajo las haremos públicas. Porque ¿es ilegal en sí mismo o solo es irregular lo que ha hecho el señor Aycar? Para que nos pueda entender cualquier persona, a veces no es que lo que un amigo te oculta sea bueno o sea malo, es que simplemente sea importante, y cuando alguien no te cuenta cosas importantes puedes sentirte, lógicamente, traicionado en los afectos y sentirte muy mal. Con lo cual, ¿usted lo va a cesar? ¿Qué va a hacer? ¿O está cesado ya? Está ya cesado. Está cesado. Fue rápidamente cesado, tomará posesión su sustituto de manera inmediata, y yo creo que ha habido comportamientos que desde luego no eran frecuentes en momentos anteriores de la política española. En cuanto a la dimisión de su hasta ahora jefe de Pimentel, dos cosas. El fondo, pues muy mal tenía que estar la cosa para abandonar a 3 semanas de las elecciones, y la forma, muy mal tenía que estar la cosa para que no llamara a Moncloa, ¿no? Que ciertamente yo creo, aquí me va a permitir que no quiera ni adjetivar ni comentar mucho lo que ha sido una decisión profundamente personal y una decisión que ha explicado el propio Manuel Pimentel. Están diciendo, no, está contando el señor Aparicio la versión de que fue por el caso Aycar. Nada, yo no creo que fuera... Por cierto, no sé si tengo aquí las portadas, es que fue genial la razón de Ansón cuando dimite Pimentel, un ministro, y lo saca en un recuadro enano. No sé si lo tengo por aquí, pero dices, pero eso es lo que sacáis de la dimisión de Pimentel, ni siquiera fue portada. Dices, a veces ni siquiera lo pones en portada. Yo entiendo que eres leal a tu jefe, pero llegar a esos extremos no lo puedo entender. Claro que era la noticia de portada de aquel día. Pues veo muy nervioso al PP, veo muy nervioso al presidente del gobierno. Escuchen este análisis, teniendo en cuenta que el señor Pimentel acaba de dimitir, pero también recordando que el señor Casado está hablando poco antes de unas elecciones en las que el Partido Popular va a arrasar con mayoría absoluta y el PSOE con el señor Almunia se va a hundir. Y además se les nota mucho y no les faltan motivos, hay muchos datos.
ha empeorado la situación política, ha empeorado la situación económica, la distancia entre el PSOE y el PP se ha acortado, los regionalismos, los nacionalismos, los bisagrismos, todos esos han perdido el favor del PP, es decir, se han retirado de la afección al PP y parece que prefieren al PSOE. Últimamente han tenido un golpe a su imagen de centro reformista con la salida de Pimentel y de Amalia. Tienen por la derecha una serie de partidos con una especie de robarrestos en esas pequeñas circunscripciones de las que hablaba Pedro J, como por ejemplo el PADE, como por ejemplo Álvaro Baez Hamburgos, como por ejemplo Conde en el CDS, como por ejemplo Gil. Pero eso explica que estén tan nerviosos y que digan bobadas como esta. Todo esto fue en 2000, pero luego el señor Pimentel tuvo una evolución muy rara porque se creyó que podía ser una especie de tercera vía política y creó un partido político que era Foro Andaluz, y en el 2004 se presentó como candidato de Foro Andaluz a la presidencia de Andalucía y por supuesto no sacó ni su escaño. Yo creo que la mitad de andaluces ni se enteraron que había creado ese partido. Sí, pero repito que yo creo que se está equivocando, ¿no? Pero la foto de ayer no era la postura del PP. La foto de ayer no fue esa. Eso ya la conocemos durante meses y va probablemente a continuar. La foto de ayer es todos los grupos de un Congreso de los Diputados, un Parlamento democrático, que se presentan envueltos en una bandera de dignidad institucional. A mí, cuando en política y en libertad se envuelve a alguien en la dignidad institucional, siempre hay que sospechar, hay que ponerse nervioso, ¿no? Porque en el fondo nadie defiende una institución.